Buenos días a todos. Buenos días. Qué lindo poder encontrarnos una mañana más, una mañana media fresquita. Seguramente alguno la disfrutó. Y vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Santiago. Hoy nos toca la última porción de esta carta que hemos venido estudiando hace ya unos meses. Si no leíste nunca esa carta, te animo a que la puedas leer, meditar. Hay mucha información práctica para los que somos hijos de Dios en esta carta. Se nos habla mucho acerca de las pruebas, de las tentaciones. Se nos habla acerca de ser hacedores de la palabra, del favoritismo, de una fe con obras, de la lengua, de las pruebas, los conflictos entre las personas, de las cuestiones económicas. Hay mucha información práctica en esta carta que sin duda es de bendición para nosotros, y no sé cuánto has podido meditar en ella y qué te llevas práctico para poder aplicar en esta carta. Siempre intentamos que lo que la palabra de Dios nos diga sea algo que no solamente se anide en nuestra mente, sino que nos desafíe a transformarnos, a cambiarnos, a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Y hoy lo que vamos a ver son solamente 2 versículos. Y es la conclusión de esta carta, el final del capítulo 5, lo último que tenemos en esta carta. Y que Santiago, luego de haber escrito esta carta, si recuerdan, para las 12 tribus que estaban dispersas, dice ahí el versículo 1 del capítulo 1, yo creo que acá también está pensando, como pastor que era, en aquellas personas que a lo mejor no iban a poder leer la carta. Porque cuando uno lee la carta tiene la responsabilidad sobre sí mismo y al mismo tiempo tiene la bendición de escuchar lo que Dios quería transmitirle a la iglesia en ese tiempo. En este caso, la carta de Santiago, que recorrió muchos lugares. Pero Santiago no solo estaba pensando en aquellos que iban a leer, también estaba pensando en los que no iban a leer esta carta. Y los que no iban a leer iban a tener que tener o deberían tener la posibilidad de leerla o de escuchar de esto a través de las personas que sí la estaban leyendo. Porque cada vez que nosotros estamos sentados acá, hay alguien que también no está acá. No están sentados acá. Y Santiago tiene en mente posiblemente un grupo de hermanos que a lo mejor no estaban ya practicando la comunión con ellos. Y también tiene en mente posiblemente otro grupo de hermanos que estaban con ellos, pero no vivían como Dios quería que vivan. Y fíjate lo que dice el versículo 19. Gracias, Juan. Santiago 5, 19. Dice: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y termina la carta, no dice, bueno, que anden bien, bendiciones, como Pablo suele despedirse, gracia y paz, que la gracia de Dios los guarde. Parece un final que no se ve tan a menudo en las cartas de la Biblia. Termina diciendo, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y otro lo hace volver, el que lo hace volver, ha ganado un alma, ha salvado de muerte a un alma y cubrió multitud de pecados. Y mira, yo te quiero dividir este versículo en 4. El primero es a quién va dirigido esta carta, a quién va dirigido este anuncio, a quién. Hermanos, dice Santiago, en otra traducción puede decir mis amados hermanos. Es decir, que esto va dirigido a la iglesia, no al cuerpo de liderazgo o a los más con más conocimiento. Va dirigida a toda la iglesia de Dios. Mis amados hermanos. Ahí el pasaje que está en la pantalla es Romanos 12, que nos habla un poco de la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Decía Pablo, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Es decir, que Santiago le va a hablar a la iglesia sabiendo que lo que va a decir es responsabilidad de la iglesia.
de que no puede echarle la culpa a otro, que no puede esperar que otro lo haga. Es algo que le compete a cada hijo de Dios. Así que lo que vamos a leer nos compete si realmente creemos que somos hijos de Dios. No es algo que yo tengo que sentado esperar que otro haga, no es algo que yo tengo que ver a ver cómo sucede, sino que soy parte de esto que se nos pide. De hecho, podés observar que en la carta no hay mucha selección a la hora de enseñanza. Es para toda la iglesia, es para todo el pueblo de Dios. No es que dice, bueno, este tema es para estas personas, este tema es para estas otras. No, como toda la palabra de Dios es para todo el pueblo de Dios. Así que el emisor, ¿no? En este caso Santiago y el Espíritu Santo que envían el mensaje y la carta, es para el receptor de ¿quién? El pueblo de Dios completo, la iglesia completa. Y eso hace que nos mantenga atentos y alertas porque esto que vamos a leer es para nosotros, los que somos su pueblo. Y dice, después de decir hermanos, ahí en el versículo 19, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad. Y acá se introduce una temática que es muy real, tristemente, ¿no? En la iglesia de Dios. Una persona que se ha extraviado de la verdad. Si alguno de ustedes, puede decir otra traducción, se aparta de la verdad. ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilatos a Jesús, ¿no? ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es todo lo que nosotros entendemos que Dios nos ha transmitido. Pero también entendemos que la verdad es una persona, ¿no? Hay alguien que en esta tierra dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad está en una persona, la verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Dios, a través de su palabra, nos ha transmitido la verdad. Y en ella, en la Biblia, tenemos toda la verdad absoluta que necesitamos para vivir la vida. Ahora, lo que ocurre y lo que ocurrió desde el principio es que, sin duda, muchas personas y muchos de nosotros somos tentados muchas veces a poder extraviarnos de la verdad, a apartarnos de la verdad. No necesariamente a veces porque la dejamos de creer, a veces es porque la dejamos de vivir. Y no es que la abandonamos y decimos, no, ya no creo en esto, sino muchas veces porque a veces no respondemos con nuestra vida a esa verdad que decimos profesar. Fíjate lo que está ahí en pantalla y Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Y dice, y van a seguir espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Y Pablo en Corintios dice, temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Ven algo en común en esos dos pasajes? Hay un poder demoníaco, hay un poder satánico que sin duda está totalmente comprometido a apartarnos de la verdad. Totalmente comprometido a que nosotros abandonemos la verdad, dejemos de abrazar la verdad. Así que vos que estás acá, yo que estoy acá, cada uno de los que somos parte del pueblo de Dios, estamos en un constante ataque a que dejemos, soltemos, abandonemos la verdad, a que nos apartemos de la verdad. Fíjate que ¿a quién va dirigida la advertencia? Dice Santiago ahí en el 19, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad. Si alguno de entre ustedes se ha extraviado. Porque lo más fuerte, sin duda, es que uno podría pensar que el que se extravía es el que no viene más. Y eso puede ser verdad. Pero muchas veces no tengo que dejar de venir para extraviarme. No tengo que dejar de ser parte para extraviarme de la verdad. Y ese es el gran problema. Eso, de hecho, es algo que los discípulos jamás pudieron entender. Porque cuando Jesús les dice que el trigo y la cizaña iban a crecer en el mismo campo, ellos dijeron, no puede ser así. Jesús dice, tienen que dejarlo. Porque a veces queriendo arrancar en la cizaña, también van a arrancar juntamente el trigo. Será en el final, en la venida del Señor, cuando los ángeles, dice, separarán, y ahí sí, el trigo al granero, la cizaña al fuego que nunca se va a apagar. Pero si hay algo que es real, es que entre todos los que estamos acá,
todos constantemente vamos a poder ser tentados a apartarnos de la verdad. Vos que estás acá en este lugar, posiblemente hasta te hayas ya apartado de la verdad. En todas las áreas de la vida, no necesariamente, pero a veces en algunas áreas empezamos a actuar como nosotros creemos que deberíamos actuar, dejando de lado la palabra y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, en el área, por ejemplo, o en el ámbito de las amistades, yo tengo amistades que sé que no me convienen, que sé que no me edifican, que sé que no son productivas para mi crecimiento espiritual, pero me aparto de la verdad, no hago oído a la verdad y sigo por mi lado. En el ámbito económico, la proyección que yo haga, la ambición que yo tenga, dejo de lado que me moldee la verdad de la palabra de Dios y empiezo a ser moldeado por el mundo, por el sistema, por cómo la gente también aspira y ambiciona la amistad. En las relaciones matrimoniales, en las relaciones sexuales, yo dejo que la Biblia sea la vara que determina cómo vivo o no. Y cuando yo no tomo la palabra de Dios como la vara, el centro y el modelo para mi vida, de esa manera me estoy apartando de la verdad. Y no hay un gris en esto. No es que pueda apartarme de la verdad de Dios y entonces encontrar algo que también sea bueno y productivo. No. Me aparto de la verdad de Dios y ya estoy en el error y en la mentira. Por eso Santiago dice, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino. Eso es apartarse de la verdad, es errar en el camino. Proverbio dice que hay caminos que parecen derechos para nosotros, para nuestra propia opinión, pero su fin es un camino de muerte. Y gran parte de la vida cristiana es estar autoanalizándonos de en qué de estas cosas yo estoy siguiendo, abrazando la verdad o no. Porque muchas veces algunos de entre nosotros nos hemos apartado de la verdad. Nos hemos apartado de la verdad. Fíjate, por ejemplo, las advertencias en el libro de Hebreos. Amados hermanos, cuidado. ¿A quién le habla? A los hermanos. Cuídense. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Fíjate la advertencia, la seriedad de la advertencia a la audiencia del pueblo de Dios. Cuídense de que no haya en ustedes un corazón maligno. Claro, ninguno puede ver el corazón del otro, ninguno puede llegar a la profundidad del corazón del otro, pero Dios sí. Y Dios y vos, en tu relación íntima y personal con Dios, también. Por eso tenemos que cuidar nuestro propio corazón. Jesús dijo en Mateo 24:10, muchos se apartarán de mí. En Pablo, en Timoteo, dice, Demas me ha desamparado, un colaborador de Pablo, me ha desamparado amando este mundo. Estaba con él, pero ya no estaba con él. En Corintios 12:10 dice, el que piense que esté firme, el que piensa estar firme, cuidado, mire, que no caiga. Así que yo tengo que cuidar mi corazón, sabiendo de que muchos a mi alrededor se han apartado de la verdad, se pueden apartar de la verdad y yo también me puedo apartar de la verdad. Tengo que cuidar mi corazón en mi propia íntima relación con Dios. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad. Entonces, la pregunta quizás para analizarnos en esta mañana es, y el primer grupo al que va dirigido esto es, si alguno de nosotros se ha extraviado de la verdad. No necesariamente otros lo van a saber, no necesariamente otros se van a dar cuenta. Ahora vamos a ver que hay un trabajo para los demás, pero el trabajo principal, el foco principal está en vos y tu relación con Dios. ¿Qué de lo que estás viviendo es acorde a la verdad? ¿Qué de lo que estás viviendo responde a lo que Dios quiere que vivas? En tus relaciones, en tu trato con la gente, en tu trato en la familia, en tu trato con la economía, en tu trato en el trabajo. ¿Qué de todo eso está regulado por la verdad de Dios? ¿O qué está regulado por vos, por lo que aprendiste, por lo que te dijeron que tiene que ser? Porque cuando nosotros adoptamos estas costumbres, estos modelos que no son de la palabra de Dios, entramos entonces a caminar y transitar en el error del camino. Y ahí no hay cosas buenas, ahí Dios no está bendiciéndonos, ahí Dios no está acompañándonos. Ahora, este es el primer foco, que cuando yo leía decía, no está hablando necesariamente de personas que ya no están solamente,
Está hablando de personas que podían estar, pero no estaban. Podían estar físicamente, pero a lo mejor espiritualmente no estaban. Y esto es inicios de la era de la iglesia. Hace 2000 años fue escrito esto. Así que esto es tan viejo como la misma historia de la iglesia. Y todos estos pasajes tienen 2000 años de estar escritos. Así que hace 2000 años que esto ocurría, y fíjense, hace 2000 años que esto ocurre, no es algo a lo que yo no tengo que dejarle de prestarle atención. Yo estoy siendo tentado constantemente a apartarme de la verdad. Por eso Jesús hacía tanto énfasis en que permanezcamos en Él. En que en Juan 15 dice, permanezcan en mi verdad. Permanezcan en, que mis palabras, dice, permanezcan en ustedes. ¿Qué tanto estás dejando modelarte por la palabra de Dios cada día? Eso es fundamental para que no te apartes en el error del camino. ¿Qué tanto estás dejando que la Biblia sea tu norte, sea la que determine todo en tu vida? Bueno, es nuestro mapa y debemos sujetarnos a ello. Ahora, cuando uno transita por la verdad, y acá viene el segundo grupo, cuando uno vive la verdad, está trabajando en ser cada día más espiritual, tener un compromiso más serio con Dios, le compete el grupo al que Santiago le está haciendo fuerza y énfasis, ¿no? Que dice, hermanos, ustedes tienen que saber que los que se han apartado de la verdad tienen que volver al camino recto, tienen que volver a estar en la senda recta. Y ustedes, dice Santiago, son los responsables. ¿De qué? Dice el versículo 19, sepa que el que haga volver al pecador. Y acá tenemos a ese grupo. Pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador del mal camino introduce la responsabilidad humana. Es decir, fíjate qué interesante, porque venía hablando de la oración, pero no dice, aquel que se ha apartado de la verdad, oren por él. No dice eso. Obviamente que hay que orar por él, pero le introduce a la iglesia la responsabilidad de hacer algo al respecto. No dice simplemente, bueno, orá y fíjate, y es como, che, bueno, estamos orando por tal persona que hace, no sé, 6 meses que no viene, o me enteré en la iglesia que hay una persona que no está viviendo rectamente conforme a la verdad de Dios, y bueno, voy a estar orando por él. Básicamente Santiago está siendo un poco más enfático en esto y dice, no, hay una responsabilidad para los hermanos a los que le escribe. Hay una responsabilidad. Ahí está el pasaje de Gálatas, que Pablo en Gálatas dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿alguno de quién? Del pueblo de Dios. Ustedes que son espirituales, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que la persona que cayó, que la persona que se alejó de la verdad, puede ser restaurada. Claro que sí. ¿Por medio de quién? Por medio de una persona, de un hermano espiritual. Ahí está el punto. Que el llamado es para el que es espiritual. Y una persona espiritual es una persona que está caminando constantemente en íntima comunión con Dios, que no se ha apartado de la verdad, que sigue recto el camino de la palabra de Dios, que deja que moldee su vida, pero también se deja moldear para ser usado para bendecir a los demás. Porque cuando vos estás constantemente recibiendo de Dios, ese recibir de Dios no es para que quede en tu recipiente de vida nada más, es para que vos puedas dar, transmitir, para que vos puedas bendecir a otros. Entonces el espiritual es el que tiene la responsabilidad y la iglesia es la que tiene la responsabilidad de en conjunto trabajar para que cada uno de los miembros viva en la recta de la verdad. Y para mí el ejemplo que se me ocurría que es uno de los ejemplos más lindos para mí del Antiguo Testamento, está en el libro de Ezequiel, que te invito a que lo busques, en Ezequiel capítulo 33, porque deja una imagen plasmada muy fuerte acerca de la importancia que tenemos los unos a los otros de trabajar en la vida de los demás, de acompañarnos en el crecimiento espiritual. Ezequiel capítulo 33. Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, hablale a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo traiga espada sobre la tierra, eso sería el juicio, y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por atalaya,
si él ve venir la espada sobre la tierra, y este atalaya toca la trompeta y la avisa al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, es decir, no le presta atención, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Mirá hasta ahí. Dice Dios, si en algún momento yo envío juicio, y esto imaginémoslo en un contexto de guerra, es decir, yo envío la espada, una espada, o podría ser un ejército que venga a destruirlos, ustedes van a tener que poner en alto una atalaya, alguien que sobrevea, que vea lo que está por venir. Ahora, si esa atalaya ve lo que está por venir, es decir, que lo que viene es una espada, así que se vienen las cosas complicadas, se viene el juicio, si esa atalaya da aviso, toca trompeta, la persona que escucha tiene dos alternativas, ¿no? O presta atención a lo que la atalaya le está diciendo, cree en lo que la atalaya está diciendo y entonces cambia para que no venga la espada, o dice ahí, no se apercibe, no le presta atención. Entonces después viene la espada y pasa lo que pasa. Viene el juicio y pasa lo que pasa. Pero dice el versículo 5, dice, el sonido de la trompeta oyó. Es decir, la responsabilidad que tenía la atalaya fue hecha. Él dio aviso. Ahora, fíjate el versículo 6. Si el atalaya ve venir la espada, pero no toca la trompeta, obviamente el pueblo no se va a percibir, no va a prestar atención. Entonces viene la espada y hiere de él a alguno. Este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Es decir, que acá presenta otro panorama. Él dice, si viene la espada y el atalaya no dice nada, va a entrar lo mismo la espada y va a hacer lo mismo que iba a hacer. El problema es que no hubo un aviso. El problema es que no hubo un anuncio. Y fíjate qué interesante, no es que le echa la culpa a la atalaya de por qué castiga con juicio al que castigó. Porque dice ahí al final del 6, dice, este fue tomado por causa de su pecado. No es culpa de la atalaya, jamás podríamos nosotros echarle la culpa a otro por nuestros pecados, ¿no? Nuestros pecados son, lo que dice la frase, nuestros. Pero sí se centra en el atalaya y él dice, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Es decir, le va a recriminar al atalaya no haber cumplido su función. Dice el versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, esa es la verdad de Dios, y los amonestarás de mi parte. Es como si Santiago estuviera diciendo eso, si ves a alguien andar en el error del camino, llámalo, anda a buscarlo. Versículo 8, cuando yo le diga al impío, este sería, el impío es el que no vive en piedad, piedad es vivir a la luz de la palabra de Dios, impiedad es no vivir a la luz de la palabra de Dios. Si yo le digo al impío, impío de cierto morirás, si vos no le hablás para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero si tú avisás al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Fíjate que en el versículo 8 y 9 pasa lo mismo, solamente que cambia si el atalaya anuncia o no anuncia. En ninguno de los dos versículos el impío se salva. Dice el final del 8, el impío morirá por su pecado, y dice el final del 9, él morirá por su pecado. Pero lo que cambia es el final de cada versículo. El final del 8 dice, pero su sangre la demandaré de tu mano, y el final del 9 dice, pero tú libraste tu vida. ¿A qué está queriendo ir Dios? ¿A qué está queriendo apuntar Dios? Hablándole en este caso a Ezequiel, que iba a ser un profeta que le iba a anunciar al pueblo de Dios y al pueblo de Israel el estado en el que estaba. Dios le está diciendo a Ezequiel, vos tenés una responsabilidad como profeta. Si ves que el pueblo está viviendo incorrectamente, que no está viviendo a la luz de la palabra de Dios, vos tenés que ir a buscar al pueblo para que ellos escuchen de tu boca que están viviendo incorrectamente. Y hoy nosotros, en la actualidad, en el 2025, no tenemos profetas al tipo de profeta de Ezequiel. Tenemos la iglesia. Todos hijos de Dios, todos hijos del Padre, todos con la misma palabra de Dios, que de alguna manera estamos para
cuidarnos, alentarnos y trabajar los unos a los otros. Pero de alguna manera esta demanda se transmite al hoy. Y esto no lo vamos a tomar literal. No es que por yo no advertir no me voy a ir al cielo, por yo no advertir me voy al infierno. Pero sí es importante notar la fuerza del argumento de lo que Dios le está diciendo. Dios le está diciendo a la atalaya, tenés que cumplir con tu rol, tenés que cumplir con tu misión. Si ves que el impío está viviendo por un mal camino, sos el responsable. Sos el responsable de anunciar. Por eso la iglesia es llamada a cuidarse mutuamente, es llamada a cuidarse los unos a los otros. Cuando vos estás viendo a alguien que está viviendo incorrectamente, te enteraste que un amigo tuyo está viviendo incorrectamente, vos sos parte de ese trabajo que Dios quiere hacer para anunciar ese mal camino. Ahora, lamentablemente, creo que se ha hecho un gran trabajo a nivel social, por eso muchos hoy denominan a esta generación la generación de cristal, al punto de que ya hay que tener 250 cuidados a la hora de hablar con alguien. Porque la reacción de esa persona va a ser, se va a ofender, ya se va a amargar, no me va a hablar nunca más, si le identifico que está haciendo algo mal. Y eso ha ganado mucho terreno, lamentablemente, en la iglesia hoy. Y ya el atalaya iba a ser, che, no toqué trompeta tan fuerte. ¿No? Che, no, que la toque otro. Y es cierto, lamentablemente hoy tenemos que trabajar con una iglesia, lamentablemente, que de alguna manera los oídos se han suavizado mucho. Se han suavizado mucho. Y el pecado ya hay que a veces hasta dibujarlo para no decirle, che, estás viviendo en pecado, estás practicando el pecado, te está consumiendo el pecado. Porque el chisme es un chismecito. No, vos sos un chismoso pecador. Y tenés que apartarte de ese error. Tenés que salir de eso. Eso no es algo que, bueno, fíjate cómo podés arreglarlo. No, eso es pecado. Te has apartado de la verdad. Porque Dios no quiere que vivas de esa forma. Entonces, suavizamos muchas de las cosas que Dios llama pecado, muchas de las cosas que Dios está en total desacuerdo. Y entonces la santidad ya es mucho más baja, ¿no? La santidad no es algo a lo que aspirar grandemente, es un poquito de ser cada tanto obediente. Pero la demanda de la atalaya era muy fuerte. Ahora, todo este escenario Dios lo está marcando ¿por qué? Y todo lo que Santiago termina de decir al final, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que está detrás de las cortinas que no podemos ver? Bueno, hay un Dios detrás de todo esto, mirando al que se ha apartado de la verdad y deseando que vuelva al camino recto. El motor de todo esto es el amor de Dios. Que Dios quiere que su pueblo viva en la luz de la verdad, que se aparte del error. Fíjate si estás ahí en Ezequiel en el versículo 10. Fíjate qué fuerte es esto. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, casa de Israel? Eso es un Dios de amor que mira al error del pecador, mira el camino errado y dice, volvé, no quiero que sigas viviendo de esta forma. No es un Dios tirano que está ahí diciendo, dale, ¿cuándo te vas a poner las pilas? Dale, ¿cuándo vas a dejar esta porquería? No, es un Dios de amor que llama constantemente, como el padre y el que es padre y ve a su hijo equivocarse y quiere que no se equivoque, quiere con todo el amor del mundo que viva el camino recto, el camino de la verdad. Porque sabe que eso ¿a quién le conviene? ¿A Dios? ¿Como si necesitara algo? Eso le conviene al que está equivocado, al que está en el error. El único que se beneficia cuando uno se vuelve del error de su camino, sos vos. El primero, que se beneficia. Pero después se benefician todos los que están a tu alrededor. Porque uno cuando peca no solo se lastima a sí mismo, lastima a los que están a su alrededor. Por eso Dios le dice a través de Ezequiel, vuelvan, ¿por qué van a morir? Y así a través de todos los profetas del Antiguo Testamento, Dios advirtió y nadie le llevó el apunte. Por eso vino después a Siria y vinieron los babilónicos y arrasaron con Israel y arrasaron con Judá. Pero antes de esa arrasada hubo cientos de advertencias de parte de Dios, vuélvanse. Y Jesús en la tierra igual, vuélvanse. Israel, ¿cuántas veces te quise juntar como las gallinas, junta los polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, le decía Jesús a Israel. Vuélvanse. Por eso, cuando vos estás viviendo en el error del camino,
Tenés que escuchar la voz de un Dios que te ama y que quiere que te apartes de ese error. Porque te ama y realmente quiere lo mejor para tu vida. Pero ¿qué mejor para la vida de uno que la verdad de Dios? ¿Qué mejor para la vida de uno que la palabra de Dios? Y después en este capítulo, que es muy, muy lindo para leerlo completo, habla de cómo si el impío escucha y se convierte, salva su alma. Salva su alma. Pero al final del capítulo, versículo 31, Ezequiel 33, 31, dice, vendrán a ti como viene el pueblo y estaré delante de ti como pueblo mío. Estarán delante de ti como pueblo mío. Escuchen esto, oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Es decir, van a escucharte, pero ellos no van a querer hacer lo que le decís. Versículo 32, y aquí tú eres a ellos como cantor de amores. Eres hermoso de voz y que canta bien y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Pero cuando esto viniere, y viene ya el juicio de Dios, sabrán que hubo profeta entre ellos. Y fíjate el énfasis que Dios quiere dejar en claro para el pueblo de Israel. Si no se convierten, quiero que sepan, alguien estuvo ahí para advertirles. Alguien estuvo ahí para anunciarles. Van a venir a vos como cantor de amores. Es decir, como uno va a un recital. A sentarse a escuchar, este tipo seguramente habla bien, debe tener una buena oratoria, debe poner unas buenas proyecciones, debe haber en este lugar una buena música, un lindo ambiente, un lindo clima. Es hermoso. La iglesia es un hermoso lugar. Tengo amigos, tengo un cálido recibimiento. Cantor de amores, hermoso de voz, pero su corazón está lejos de la verdad de Dios. ¿Y cuánto pasa eso hoy en la iglesia? ¿Cuánto pasa? Y Dios sigue estando detrás del telón porque Él ve, en este momento está viendo todos nuestros corazones y Él ve dónde están esos corazones. Él ve dónde están. Y si tu corazón hoy está lejos de Dios, lo más probable es que ninguno de nosotros nos demos cuenta. Por lo menos ahora. Pero sigue habiendo un Dios detrás del telón que ve el corazón y dice, volvete a mí, volvete a mí. Y eso no necesariamente quiere decir que no sos su hijo, a lo mejor sos su hijo, sos su hija. Pero en muchas cosas y áreas de tu vida dejaste de lado la verdad de Dios y empezaste a seguir la verdad y que compraste en la calle, en el barrio, en el mundo, afuera. Entonces las relaciones, las amistades, el dinero, lo que vos entiendas que sea, empezaron a ser reguladas por otra cosa que no es la verdad de Dios. Y entonces acá está la iglesia para decirte, volvé. Y Dios detrás de esto diciendo, volvete. Que no seamos como los del final de Ezequiel 33. Diciendo, sí, te van a querer escuchar, pero no lo van a poner por obra. Dios está completamente interesado, no solo en que sigas viniendo, sino en que tu corazón esté en amistad con Él. Y esto es lo que sería el resultado de lo que Santiago espera con lo que advierte, ¿no? ¿Qué dice? Y ahí vamos al final de Santiago. El que haga volver al pecador del error de su camino, es decir, el buen final, salvará a esa persona de la muerte y traerá el perdón de muchos pecados. Hay un debate de a qué tipo de personas se está refiriendo, ¿no? Uno diría, ¿se está refiriendo a un hermano en la fe que ha nacido de nuevo, tiene a Cristo en su corazón y se ha apartado de la verdad de Dios? Sí, sin duda que sí. Pero ¿se podría estar refiriendo a alguien que nunca realmente entendió bien el Evangelio y la verdad de Dios y por ende Dios nunca entró a su corazón? Y posiblemente también. Porque el que está lejos de Dios, aún siendo su hijo, y el que está lejos de Dios sin ser su hijo, necesitan el mismo remedio, ¿no? El mismo remedio, que es arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados. Ahora, uno va a volver como el hijo pródigo a la casa del padre, y otro va a volver a ser adoptado por Dios. Va a volver a recibir, va a volver a la casa y va a recibir el nombre de hijo. Uno va a volver ya siendo hijo y va a tener que ahora conducirse como hijo, ¿no? Pero el caminito de regreso es el mismo. Es igual. Es volver a través del arrepentimiento y el perdón de pecados. Por eso cuando hablo con algún amigo que duda de la salvación, yo le digo, hoy, ¿crees en Jesús y te arrepentís de tus pecados? Sí. Y entonces sos salvo.
Si no hay otra cosa para ser salvo. No tenés que tener algo más. Ahora, lo vas a demostrar con tu vida, pero no lo vas a ganar con tu vida. Por eso el camino es el mismo, para el que se ha extraviado de la verdad siendo hijo y para el que no es hijo. Porque podés ser una persona que es hijo de Dios y en esto te has extraviado, o quizás no sos hijo de Dios. Bueno, para eso está la iglesia y para eso estamos como iglesia, para ser agentes de reconciliación. Fíjate 2 Corintios 5, 17, que está ahí en la pantalla, un pasaje conocido de que si algunos estamos en Cristo, pertenecemos a Cristo, nos hemos convertido en una nueva persona, en una nueva criatura. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Él, una vez que nos trajo de vuelta, nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. El ministerio de reconciliación. Y esto lo hacemos, y ahí está hablando específicamente de ser agentes de llevar el evangelio para que personas se arrepientan y crean en Él. Pero sin duda que después, como iglesia, somos los responsables de cuidarnos unos a otros como atalayas para que la gente esté bien en su relación con Dios. Y fíjate esta pregunta, si la relación que tus hermanos en Cristo tienen con Dios, si eso dependiera de vos, sabemos que no depende de nosotros, pero si dependiera de vos, si dependiera de tu influencia, de tu compañía, ¿estaría esa otra persona en una buena relación con Dios o no? ¿Qué pasaría si nuestros hermanos, su vida espiritual, pasara a depender de qué hagamos nosotros con ellos? ¿Cómo sería la vida espiritual de ellos? Bueno, gracias a Dios, no depende de nosotros. La vida espiritual es algo que procede de Dios. Pero nosotros somos llamados a ser medios de Dios para poder trabajar en la vida de las personas, para que crezcan en fe, para que sean edificadas en la palabra de Dios. Y esa es la responsabilidad que Santiago nos deja para finalizar su carta. Después de decirte que te cuides de la lengua, cuidado con las guerras, cuidado con el favoritismo, las pruebas, la oración, él tira la última carta y él dice, cuídense, ustedes entre ustedes. Y si ven que alguno se extravía de la verdad y empieza a abrazar el error, porque te enterás las cosas que está empezando a ver, las palabras que está empezando a decir, los lugares que está empezando a frecuentar, recuerden, ustedes son los responsables de llamarlos para que vuelvan. No esperen que venga el líder tal. Ustedes que están viendo y conviviendo con ese grupo, con esa familia, ustedes son los encargados y los responsables de que el pecador vuelva. ¿Y sabés qué pasa cuando vuelva? Van a salvar de muerte un alma. ¿Por qué? Quizá porque su locura de pecado lo estaba llevando a la ruina total, y créanme que el pecado va por todo y va a destruir absolutamente todo de lo que pueda destruir en la vida de alguien que le da lugar. Quizá porque hasta la muerte no se va a saciar. O quizá porque a lo mejor nunca había conocido verdaderamente a Jesús esa persona y por eso estaba abrazando el error. Es que tampoco nunca había abrazado la verdad a lo mejor. Nunca de verdad había abrazado en el corazón la verdad. ¿Y cuántas personas han dado testimonio de que muchos años después de haber estado en la iglesia conocieron a Cristo en su corazón? Y vos decís, pero ¿y los años anteriores? No, dice, no eran nada, eran fachada. Eran fachada. Y después viene el final, que es lo que Dios quiere hacer, que es por lo que Dios envió a Jesús al mundo, y es de cubrir multitud de pecados. Porque si hay algo que obtenemos por medio de la reconciliación con Dios, es que Dios cubre nuestros pecados, perdona nuestros pecados, nos libra del pecado y nos lleva a una vida recta en santidad. ¿En qué grupo estás? Capaz estás en los dos. En aquellos que tienen que revisar si la verdad está trazando cada área de su vida, pero también en la de pensar si estoy cumpliendo con la responsabilidad de ser atalaya. No, bueno, yo me quedo acá en el molde, que pase lo que el resto pase lo que tenga que pasar. No, somos llamados a ayudarnos mutuamente, a advertirnos mutuamente. Posiblemente vos en tu íntimo grupo de amigos, de amistades, seas el único o la única que se entere de las cositas que se hablan ahí.
Y si no levantás la alarma ahí, ¿quién la va a levantar? Posiblemente vos escuchaste algo que solo vos hasta el momento escuchaste. Levantá la alarma, porque el pecado tiene que ser tratado como pecado. Dios no juega con el pecado. Dios quiere perdonar el pecado, pero eso se hace a la luz de la verdad de Dios, a la luz de la palabra de Dios. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por este tiempo, por poder estar terminando y concluyendo esta carta de Santiago tan desafiante. Señor, porque nos has animado a tener gozo en la prueba, nos has animado a advertirnos en la tentación, nos has animado, Señor, a poder ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, a tener una fe que vaya acompañada de obras, a cuidar nuestra lengua, a cuidar las enemistades que brotan de nuestros corazones, a cuidar el uso del dinero, a ver y valorar la oración. Y Señor, queremos llevarnos esta última responsabilidad que nos dejas a través de la carta, y es la de preocuparnos unos por otros, es la de realmente interesarnos por la vida de los demás, no simplemente dejarlas pasar de lado, estar atentos, estar alertas y siempre valorando tu verdad, Señor. Si algunos nos hemos extraviado de tu verdad, vos ves nuestro corazón en esta mañana. Si alguno de nosotros se ha extraviado de la verdad en lo que está pensando, en lo que está proyectando, en lo que está planificando, Señor, ayúdanos a ver eso que no podemos ver. Ayúdanos a discernir qué estamos haciendo con nuestras vidas y a poder sujetarlas a la verdad de la palabra de Dios, la que no cambia, la que permanece para siempre y la que es la regla de vida para los hijos de Dios. Y también si en esta mañana alguien se dio cuenta que está viviendo en el error del camino, porque no es tu hijo o porque no se está comportando como tu hijo, que Señor puedas hacer volver a esa persona y cubrirla y perdonar sus pecados, restaurarla, Señor. Oramos por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.